En primer lugar, agradecer la asistencia de todos ustedes un mes más a las jornadas de Infosalud de la Fundación Caja Rural de Zamora. Comenzamos con la ponencia de Enrique Galindo Bonilla, al que agradecemos su asistencia, con la ponencia Educación Emocional, Moda o Necesidad. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Dar las gracias a la Fundación Caja Rural de Zamora por darnos la oportunidad de poder hacer visible el teléfono de la esperanza en estas jornadas de Infosalud. Gracias, muchas gracias. Antes de presentar a nuestro ponente, desearía decir unas palabras sobre en qué se fundamenta el teléfono de la esperanza. Se basa en tres premisas, sobre tres principios. Una misión, que es la de promover la salud emocional de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de crisis como es la depresión, la soledad, la ansiedad, el miedo, el duelo, la ideación suicida, los conflictos de pareja, la ruptura amorosa, etc. Una visión es una ONG pionera en la relación de ayuda, teniendo un voluntariado formado, comprometido, altruista y siempre abierto a nuevos retos. Unos valores: gratuidad, ayuda permanente, libertad, anonimato, confidencialidad, compromiso y voluntariado. Y como ya dije al principio, nuestro cometido es intervenir en situación de crisis. Nuestro objetivo prioritario es fortalecer y mejorar nuestros servicios para estar al lado de todos aquellos ciudadanos que sufren. Y con esto les dejo que ustedes puedan disfrutar de la educación emocional, moda o necesidad. Muchas gracias por su asistencia. Gracias en primer lugar a todos y todas por haber venido. Gracias al Teléfono de Esperanza, con los que he colaborado 10 años en Santiago de Compostela y en Toledo, y gracias sobre todo a Fundación Caja Rural. Me han dicho que hable sobre educación emocional y planteando la pregunta si es una moda o una necesidad. Es una cuestión que a lo mejor nos hemos planteado muchos de nosotros y muchas de nosotros. Mirad, una cosa es curiosa. ¿La salud mental está de moda? Nos podemos preguntar. Ahora se habla mucho de este tema. Es igual que se habla, dicen, de suicidio. ¿Vale? Estamos consiguiendo que se hable, porque estamos popularizando un lema que dice: hablar salva vidas, el silencio mata. Entonces, consiguiendo que se hable. ¿La felicidad está de moda? Pues parece que es otra de estas cosas que nos dicen que está de moda. ¿El bienestar emocional es una moda? Nos podríamos plantear, ¿hablar de estas cosas está de moda? Tener en cuenta que los psicólogos no aconsejamos, somos unos preguntones. Entonces yo voy a hacer preguntas, sobre todo para despertar conciencias. Somos hijos de Sócrates, aquel filósofo griego, y tratamos de despertar conciencias al hacer preguntas a la gente. Entonces yo a veces voy a hacer preguntas. Todo es una moda, y yo preguntaría por último, ¿vivir y respirar es una moda? Creo que la respuesta la tenéis. Es una necesidad imperiante. Por lo mismo pasa con las emociones, que curiosamente están muy, muy maltratadas y son las grandes desconocidas, aunque voy a hablar de cosas que os van a sonar en muchos momentos. Mirad, la moda es cuando tenemos un vestidos determinados, una música que puede estar de moda, una determinada forma de comportarse, incluso el pensamiento, ciertos pensamientos pueden estar de moda, o estados psicológicos. Todas estas modas responden a una cosa que en psicología le llamamos principio de conformidad. ¿Qué ocurre? Que todos queremos ser aceptados por las demás personas.
Queremos ser aceptados y queridos en el grupo donde estamos y por la sociedad. Tenemos hambre, somos una sociedad hambrienta. Pero claro, pues decir, oye, creo que tenemos comida, no estamos pasando necesidades como otras partes del mundo. Sí, pero tenemos hambre, hambre de reconocimiento, de que se nos reconozca, de que se nos quiera, de que se nos aprecie, que nos den palmaditas en la espalda, que nos den like, sobre todo los chavales jóvenes, like en Facebook y en Instagram. Ese es el hambre de reconocimiento que tenemos. Pues mirad, el principio de conformidad, no voy a hablar mucho de teoría, pero algo sí hay que meter. Es un experimento para demostrar que todos nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, porque queremos caer bien, queremos ser agradables a los demás. Un señor que se llamaba Solomón Asch, no de asco, sino A-S-K, hizo este experimento. Le mostraba a una serie de gente la primera tarjeta de aquí, que veis una rayita, una raya, y a continuación otra tarjeta donde se veían 3 rayas, y le preguntaban cuál de la primera tarjeta es igual a una de las otras 3. ¿Cuál diríais vosotros? Muy bien, muy bien. Pues imaginaos que si aquí hubiera un auditorio y yo diría a alguna gente, ¿cuál? Y diría la, y de pronto, pues gente compinchada, le dijera a una persona, ¿cuál? Es muy probable que esa persona, sabiendo que es la C, diría la A, para no ser rechazado por el grupo donde está. Y es un fenómeno que se produce, por desgracia, de una forma cotidiana en la sociedad. ¿Qué ocurre? ¿Por qué queremos ser aceptados? Porque al que es diferente se le echa. Se le expulsa del paraíso. Llega el ángel con la espada flamígera y fuera del paraíso. El que es diferente, como veis ahí unos peones, pues el negro, el dentro de todo rojo, se le echa. ¿Qué ocurre? Los chavales, ¿por qué se produce el fenómeno del bullying? Si en un aula todos visten de azul y llega uno vistiendo de verde, ese está de alguna forma condenado. Es muy probable que lo echen, que le hagan bullying o traten de expulsarlo. No hace mucho veíamos una noticia, además me llamaron de alguna emisora importante, por 2 chicas argentinas se habían suicidado porque sufrían bullying. Y eso sí, simplemente al que es diferente se le tiende a expulsar. Y eso se ha extendido tanto que hace que apliquemos el principio de conformidad para caer bien a la gente. Ya sabemos que hay unos refranes en España o máximas que dicen, las he puesto ahí, el martillo golpea al clavo que sobresale. Lo que pasa con quien sobresale. Y hay otro que utilizan mucho, sobre todo los políticos, que es el que se mueve no sale en la foto. ¿Le suena? Si el bienestar emocional es una moda, o la salud mental es una moda, eso quiere decir que en otro momento no lo fue, porque las modas son pasajeras. Pero claro, lo que planteaba al principio, vivir, respirar, ¿estar bien está de moda o es una necesidad? Yo creo que la respuesta la tenemos todo el mundo, porque las modas son pasajeras, pero la salud mental, la salud emocional no está de moda, es necesidad, que veremos más ejemplos. ¿Qué es el bienestar emocional? Pues es la salud de las emociones. Lo que sí que puede ser una moda o algo que se ha producido un fenómeno en nuestros días es la medicalización de las emociones. Incluso algunas veces se hacen cursos, el teléfono Esperanza 1 en Toledo, que va sobre la medicalización de las emociones. Porque se va enseguida corriendo al médico y claro, el médico no va a entender que le diga me siento mal, tengo que decirle me duele aquí. Y cuando llego con mi problema, en vez de hacer una evaluación o mandarte a otro sitio, un psicólogo y demás, ¿qué hacen? Pues un ansiolítico, un antidepresivo, un hipnótico, lo más fácil. Entonces, estamos en una sociedad que la gente demanda. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentarnos a nuestras emociones, que no es ni más ni menos que nuestros sentimientos. Porque antes que sufrir, yo voy al médico, dame algo, dame algo, dame algo, dame algo. Es lo que demandamos. Y para el médico que tiene 40.000 tarjetas y tiene que atender a gente en 2 minutos, pues lo más fácil es darle una pastillita y a tu casa. Y así tenemos una cosa que, por desgracia, se ha transformado en una moda que es la medicalización de las emociones. Se medicalizan las emociones. Ahora vais a ver la aberración, la crueldad que supone esto. Porque no queremos sufrir y claro, si nos dan un ansiolítico y ya no pensamos, mejor. ¿A que sí? Manos así de tipo anónimo.
¿Cuántos tomáis algún tipo de ansiolítico últimamente? ¿O habéis tomado en el último año? ¿Manos? Gente que se atreva a reconocer, veo algunas por ahí. Efectivamente, hay veces que es bueno porque es complemento a otro tipo de terapia. Pero es verdad que con mucha facilidad se soluciona todo con una pastillita. Pero la pastilla nos cambia la forma de pensar, nos hace ver la realidad de otra forma. La realidad no es como es, sino como nosotros creemos que es, porque cometemos errores de pensamiento, como sacar conclusiones sin tener pruebas, o sea, suponer, adivinamos lo que el otro está pensando, adivinamos lo que va a pasar, que siempre es lo negativo, y cosas así. Eso no lo cambia una pastilla, lo cambia otro tipo de aprendizajes. Vale, como veis ahí, que dice que haga yoga o meditación. Ayer estuve en unas jornadas en la Consejería de Sanidad de Toledo sobre salud comunitaria y vinieron de varias partes de España y se hablaba mucho de una cosa que le llaman recomendación de activos, que no es ni más ni menos que recetar recursos y incidir en una cosa, en recetar actividades deportivas, correr y demás, porque es muy sano, y otro tipo de cosas como actividades culturales, la biblioterapia o encaje de bolillos, yoga. Yo hago tai chi, por ejemplo. Entonces este tipo de cosas se está viendo que en algunos sitios lo están poniendo en recetas incluso físicas, porque es una forma muy buena y alternativa a la medicalización de las emociones. Bueno, pues la salud de las emociones. La sociedad ocurre que nos dice que no tenemos que sentir ciertas emociones, que hay emociones que son malas, que son negativas. Claro, pero ¿qué ocurre que las sentimos? Sentimos miedo o ira y asco y tristeza. ¿Os gusta sentir tristeza y miedo y asco y ira, enfado? No. Pero entonces las eliminamos. Como lo sentimos, mejor una pastillita o cualquier otra cosa, pero mejor no sentirlas, ¿no? Pues voy a ver si os quito eso de la cabeza, porque las emociones son negativas. Y estas que os he dicho son positivas. Cumplen una función que es importantísima. Fijaos si es importantísima porque nos va la vida en ello. Las emociones, aunque no nos gusten, juegan el papel de salvarnos la vida. Como os la digo, salvarnos la vida, aunque no nos gusten. Y la alegría que nos gusta a todos. Pues la alegría puede ser también muy negativa. Vamos a ver, ¿os suenan estos personajes? ¿Quién ha visto la película Inside Out? A ver, manos. Verla, por favor, porque es un ejemplo muy bueno de emociones. No es solamente para los niños, es una maravilla para todos los públicos y un ejemplo. He utilizado los personajes porque ya son conocidos y entonces nos podemos hacer una idea mejor de qué estamos hablando. Mirad, ¿la inteligencia emocional es una moda? ¿Habéis oído hablar de la inteligencia emocional? No es la inteligencia de todo el mundo que es muy listo y hace muchos millones y sabe. Luego están los listillos. Yo soy del pueblo de La Mancha, del centro de La Mancha, y ahí a veces se dice la expresión licenciado. Licenciado, ¿qué eres un licenciado? O sea, una forma de decir listillo. Luego tenemos otra expresión que dice vacín, la persona que se mete donde no le llaman. Es que eres un vacín. Bueno, pues aparte de los que tienen una inteligencia superior, grande, y son capaces de hacer grandes empresas y demás, está la inteligencia emocional, que es quien sabe gestionar bien sus emociones y muchas veces tienen más éxito en la vida, pero no todo es éxito en la vida. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues mirad, la inteligencia emocional tiene 5 elementos. Uno es autoconocimiento emocional, conocerse a uno mismo, eso famoso del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. El autocontrol de las emociones, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Eso que han oído hablar de inteligencia emocional tiene estas 5 acepciones. Va muy resumido porque se pueden dar cursos y hablar charlas enteras sobre cada una de ellas. El autoconocimiento emocional no es ni más ni menos que el conocimiento de nuestras emociones y cómo nos afectan. Cómo me afectan a mí las básicas y otras. ¿Cómo las gestionamos? Ese es un problema que no nos enseñan. Nos enseñan, tú no llores, tú no estés triste, tú no...
¿Os suena eso que os lo hayan dicho? ¿Lo habéis hecho vosotros con otra gente? No, vosotros no, ya lo sé. No, los hijos no. Pero con vosotros seguro que lo han hecho, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, pues conocer nuestras emociones y cómo nos afectan. El autocontrol es reconocer, o sea, no es autocontrol, es eliminarlo. La gente que piensa que es controlar las emociones es eliminarlas para que no me afecten. No llorar, no tener miedo, no enfadarnos, no, sino consiste en reconocer que es algo pasajero y que tiene que ser adecuado a la situación y proporcional a los hechos que se han ocurrido, no en demasía. Porque un problema es para siempre, todos tenemos problemas, todos tenemos dolores. Hay situaciones en la vida que nos es difícil de gestionar, sin excepción. Es mentira eso que la gente cree, que la gente que es feliz no tiene problemas. Todos, en algún momento de nuestra vida, tenemos problemas, pequeños o grandes, desde un pequeño atasco hasta la muerte de un ser querido. O un cáncer o cualquier otra cosa. Los tenemos. Por tanto, no es cierto de que la gente feliz no tiene problemas, pero sí podemos gestionarlo, eso, y actuar de una forma y sentirla adecuada a la situación. La motivación es la acción para centrarnos en lo que deseamos. Motivación viene de mover, es el movimiento que hacemos hacia algo. Nos permite actuar y las emociones nos permiten actuar. Y aunque os parezca mentira, para defendernos la vida. Nos va la vida en ello, ya lo he dicho. La empatía es muy sencillo, ponerte en lugar del otro. Ya, pero ¿qué es ponerte en lugar de otra persona? Ponerte en lugar es reconocer las emociones de otra persona. Por ejemplo, el chaval que hace bullying no reconoce que al que le está haciendo bullying está sufriendo, porque no sabe entender ese sufrimiento. ¿Y por qué le decimos a una persona que le decimos soluciones fáciles? Tú no piensas en eso, tú no te preocupes, tú tienes que salir a divertirte. No estamos reconociendo las emociones de otra persona. Entonces, la empatía sirve para reconocer las emociones de otra persona y podernos poner en su lugar para comprenderlo. Porque cuando una persona tiene un problema, no quiere que le digamos lo que le solemos decir. Tú lo que tienes que hacer es... ¿Os suena? Lo han hecho con vosotros, ¿verdad? Vosotros no lo habéis hecho con los demás, ya lo sé, ¿eh? Le decimos, tú lo que tienes que hacer... De eso va a ir mi siguiente libro, que estoy escribiendo, se va a llamar Populismo Psicológico, que no es ni más ni menos que aplicar soluciones fáciles a problemas complejos. ¿Te suena un poco del mundo de la política? Pues va a ir de ese tema aplicado. Pero, y mira, la palma se la lleva quien le decimos, tú no piensas en eso. ¿A que sí? Ahora yo os digo, ¿es posible no pensar en eso? ¿En algo? Mira, vamos a hacer un experimento muy rápido. Es unos segundos. Para ver cómo funciona el cerebro. A los niños decimos, cuanto más se lo digo que lo haga, más lo hace. Bueno, cerrar los ojos un momentito. Y vais a pensar en algo que os yo voy a decir. Cerrar los ojos e imaginaros que tenéis una pantalla de cine blanca delante de vosotros. Una pantalla brillante. Verla, visualizarla bien, ¿ya la tenéis? Imaginar que la pantalla ahora se vuelve azul. Ver la pantalla azul. Imaginar que la pantalla ahora es verde. Imaginaros la pantalla verde. No os la imaginéis de color rojo, no os la imaginéis roja. ¿Qué ha pasado? ¿Sirve algo decir tú no piensas en eso? No, porque el cerebro solo entiende en positivo. La acción, no la no acción. Por eso al niño decimos, cuanto más le digo que no lo haga, más lo hace. Claro. Vale, por último, habilidades sociales. Saber relacionarse con otras personas. Desde saber decir no, saber cómo saludar, saber estar en público. Todo eso son habilidades sociales que también forman parte de lo que se conoce como inteligencia emocional. Mirad, las emociones hay 6 básicas que tenemos común a todos los animales. Me da igual que sea un grillo que un león o un antílope. Tenemos esas emociones básicas, que son la alegría, el miedo, la rabia, la tristeza, se me ha movido, el asco y la sorpresa. Estas 6. ¿Y qué tenemos? Su misión, proteger la vida de los peligros. Ahora vamos a verlas un poco más detenidamente.
Esas son alegría, afecto, miedo, rabia, tristeza, asco y sorpresa. Os recomiendo la película de verdad porque es una maravilla. Cuando pensamos que la alegría es lo bueno, pero a la niña no lo salva la alegría al final de la situación, del conflicto que tiene. Mirad, el miedo consiste en anticipar una amenaza o peligro, una ansiedad, angustia. Cuando un antílope está en la selva y le sale de pronto un león, ¿qué hace? Huye, tiene miedo. ¿Para qué sirve el miedo? Para salvarte la vida. Cuando vemos un peligro potencial, ¿qué hacemos? Nos permite huir. Se activa una cosa que nosotros le llamamos de respuesta de lucha-huida en los psicólogos y entonces te permite huir para defender tu vida. Y nos prepara... Perdón, se me ha pasado al aire. Miedo. Protección del peligro y por tanto nos permite huir al sentir miedo, por tanto nos protege la vida. La rabia, el enfado, por lo que he sentido yo cuando me han llamado esta mañana y me han dicho, oye, mira, no han llegado los libros tuyos que la gente va a llegar. Pues me ha dado rabia. Me ha dado rabia porque es legítimo sentir rabia. ¿Qué ocurre? Sentimos rabia, enfado, irritabilidad, resentimiento, cuando vemos una agresión, un peligro potencial. Y en este caso nos permite actuarnos para luchar, para enfrentarnos a ese peligro. Por tanto, imaginaos también, un león sale en la selva, va ante un peligro potencial, va a sentir rabia, más se nos activan los músculos, los ojos se nos dilatan, fluye hacia las venas el oxígeno y demás para prepararnos para atacar. Porque esa es la función que tenemos como animales que somos. La tristeza. ¿Qué fama tiene la tristeza? ¿Tú no estés triste? No estáis tristes, ¿verdad? Estáis aquí expectantes a ver qué van a decir. ¿Qué ocurre? Que la tristeza pues es la pena, la depresión, el abatimiento, aflicción, pesar. Hay muchas palabras más o menos sinónimos que... ¿Qué ocurre? Que nos prepara para un equilibrio emocional. Una persona siente tristeza porque es la forma, cuando estás triste, de recogerte dentro de ti mismo ante un problema y reevaluar dónde estás, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Es una oportunidad que nos está dando la tristeza. Y también es necesaria para superar una pérdida. Cualquier pérdida es un duelo, no tiene que ser solamente de una persona. Puede ser de un objeto muy querido, hay gente que tiene que... un animal, ¿no? Porque su función es poderlo superar. Además, la tristeza, en el libro La Mesa de la Vida, Manual contra el Sufrimiento y la Desesperanza, cuento de que un capítulo dedicado a ella, de que es la base que ha movido la cultura. Porque gracias a la tristeza se han escrito muchas óperas, libros, novelas, pintura, escultura y demás. Música triste, o sea, ha sido inspirado por la tristeza. Si la tristeza no existiera, a lo mejor no existiría la cultura como tal, porque grandísimas obras se han visto inspiradas en todas las emociones, en la rabia, en el miedo, en tal. Pero la tristeza yo creo que se lleva la palma. Solo pensar en las canciones tristes de amor. ¿Qué ocurre? Te reconcilia. Cuando estamos mal, escuchamos música triste y nos reponemos, porque cumple esa función. Estoy triste y mira la música que te pones. Justo, hay que poner música con la que conectemos emocionalmente. ¿Qué ocurre? Nos retira para reflexionar sobre una situación que tengamos, nos prepara para volver y reintegrarnos a nuestra vida que estábamos haciendo antes, nos ayuda a superar una pérdida, un duelo, y nos invita a valorar si necesitamos algún cambio. Si estamos bien no necesitamos cambio, pero si nos pasa algo, a lo mejor, porque el sufrimiento cumple una función, aunque no nos guste, que es decirnos, oye, a lo mejor necesitas un cambio en tu vida. Pero si estoy en mi zona de confort y no me quiero mover de ahí, pero cumple una función importante. Como veis, las emociones son buenas. Otra cosa, y repito, es que sean desagradables. Mirad, este señor Leonard Cohen era un gran depresivo, aparte de un grandísimo artista, y se encerró en un monasterio porque le llevaba bastante, un budista, porque llevaba bastante con su tristeza y le inspiró muchísimas canciones. Pero hay una frase que cito ahí en el libro ese, que es, hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Fijar, por mal que estemos, hay una grieta por la que se cuela la luz, y sobre todo, ¿qué luz? La luz de la esperanza.
¿Vale? Ya que estamos aquí con el teléfono de la esperanza, pues hay que tenerlo en cuenta, que la grieta por la que se entra la luz muchas veces es la de la esperanza. ¿Y el asco? Uy, ¿es una emoción? Sí. ¿Nos salva la vida? Sí. ¿Por qué? Porque es la reacción instintiva que tenemos cuando algo puede ser tóxico o venenoso. Algo me da asco porque me puede envenenar si lo como, pero también psicológicamente, porque a veces decimos que presentamos una sensación de aversión, disgusto, deseos de alejamiento, nos invita a alejarnos. Pero ocurre también cuando una persona decimos que es tóxica o que nos da asco, porque nos invita a alejarnos de ella. Pensar nada más y menos en los días que estamos tan convulsos, algún político, que seguro que tenéis alguno en la cabeza, cada uno ya pensáis, me da asco. Pues también cumple esa función de alejamiento, de evitar los tóxicos, de evitar que nos envenenen, en este caso con su ideología, ¿vale? O con ciertas actitudes. ¿Qué pasa? El otro día yo estaba en la Albacete y de pronto el cacharrito tenía explotado, hacía un sonido brutal. Si aquí se produjera una explosión, un ruido repentino, un susto, lo primero que ocurriría es que nos llevamos un sobresalto, un asombro, un desconcierto, nos está invitando a orientarnos en una situación nueva. ¿Qué ocurre? En la sorpresa, el susto es necesario también, porque como no sabemos lo que ocurre, primero nos pega el sobresalto y después valoramos si es un peligro y luego sentiremos miedo. Si ahora mismo se produce una explosión, lo primero es el susto y eso nos va a permitir salir corriendo o meternos debajo de un asiento u otro tipo de cosas. Por tanto, es necesario. Curiosamente yo aquí conozco en Zamora un gato que se llama Susto, porque cada vez que aparece alguien, ¡fum!, sale corriendo. Tiene su mecanismo de defensa que es común a los animales. Pero ese gato le pusieron Susto porque es una de sus características. Una emoción muy, muy natural. Vale. La última, me dejo, la alegría. Esa es buena, por fin nos habla alguna buena. ¿Nos sirve para salvarnos la vida? Sí. Es la diversión. Es que la alegría tiene muchas facetas. Tiene la diversión, el amor, la euforia, la celebración, el bienestar. ¿Qué ocurre? Nos invita a sentirnos bien con nosotros y con las demás personas, pero también a relacionarnos, porque nos relacionamos con la gente con la que estamos a gusto y huimos de las que no estamos a gusto. Nos permite amar y también cumple una función de la naturaleza que es reproducirnos. Por tanto, la alegría va unida al sexo, como un placer, porque nos está invitando, es una defensa de la propia especie humana. Por tanto, es buena, efectivamente, pero también es mala, porque vosotros habéis oído hablar del trastorno bipolar, antes llamado maníaco-depresivo. Tiene una fase de depresión, pero tiene una fase de euforia. ¿Qué ocurre con la alegría desmedida? Y habéis conocido a gente que tenía a veces la alegría desmedida. Una borrachera, por ejemplo, te puede llevar una alegría desmedida. No tiene que ser una patología realmente. Pues ahí es negativa también. O sea que todas son buenas y cumplen su función y todas son malas en exceso o en una situación fuera de la situación en la que está. Una situación, o sea, cuando reaccionamos de forma no adecuada a esa situación. ¿Vale? Cumple una función socializadora. Hemos dicho 6, pero hay muchas más. ¿Cuántas conocéis? Pensad. ¿Nos quedamos en esas? ¿Cuántas emociones creéis que hay? Tantas como amores. Tantas como amores. Seguramente que muchas más que amores. Porque hay infinitas, porque hay muchísimos matices, sobre todo en España, que tenemos una lengua, un vocabulario impresionante. Mirad, no lo veis, pues estáis muy lejos, pero las 6 básicas del centro están en el centro y luego se bifurcan en otras mucho más pequeñas, porque hay muchos matices. Y la rabia va desde una pequeña desavenencia hasta una ira profunda. La alegría va de vale, muy bien, estoy contento, guay, guay, yupi, y demás. O sea, todos tienen De hecho, en el teléfono Esperanza se les suele preguntar a la gente cuando llevan los grupos, ¿tú cómo te sientes ahora? ¿Sabéis lo que ocurre? Que se dice, no puedes decir ni bien, ni mal, ni regular. Porque son comodines, igual que nervioso. Porque es muy fácil decir bien, pero no dice nada. ¿Qué es estar bien? Mal. ¿Qué es estar mal? Nervioso. Uno puede estar nervioso porque se va a casar, o puede estar nervioso porque lo atropella un coche, o puede estar nervioso porque tiene que hablar en público. ¿No? Yo estoy muy nervioso, como lo podéis ver, ¿no?
Pues ocurre una cosa. Dentro de esa cantidad se les enseña, es necesario que aprendemos que hay muchas emociones. No se puede ver, pero la he agrandado un poquito. Mirad, la parte de arriba. Ahí está, aunque no se ve, bueno, pues el miedo tiene, es un ejemplo, sentirse herido, humillado, rechazado, sumiso, inseguro, asustado, devastado, apenado, ridiculizado, irrespetado, perturbado. ¿Cuál queréis que os diga? Que os lea, ¿alguna? La ira va de distante, frustrado, agresivo, desquiciado, está hostil, enfadado, irritado, retraído. Como veis, es una cantidad, el vocabulario, que podemos llenar un diccionario de emociones desconocidas para nosotros, imaginaos para los niños. La parte de abajo, ahí la tenéis también. La felicidad, por ejemplo, pues está llena de sentirse optimista, sentirse pacífico, sentirse poderoso, aceptado, orgulloso, importante, confiado, sensible, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no nos podemos quedar en esas 6 nada más. Mirad, se puede sentir culpa, vergüenza, celos, odio, angustia, depresión, desesperación y muchas más. Menos mal que llegaron a salvarnos estos, que en los teléfonos, por lo menos al ponerlo yo entiendo que me han puesto una carita sonriente y es que está contento. Y aún así, las confusiones que salían con los WhatsApp, ¿a que sí? No, si te lo dije de broma, ¿no viste que estaba guiando el ojo? Yo quería que... Ocurre, por desgracia. Entonces vienen estos y mirad, están ahí la ira, está el amor, está sentirse apenado, está la... Vale, pero con esto es muy simple, lo que tenemos que aprender y enseñar a los niños y tal, más es esto con las caras, ¿no? Porque esto es lo que nos cuesta. Ya entendemos el emoticono porque es redondito, es como una piruleta y muy fácil, pero luego no entendemos una persona a nuestro alrededor cuando está sufriendo. Decimos, tú no te preocupes, tú no pienses en eso, tú no llores, tú escúchale. ¿Sabéis lo que hace en el teléfono Esperanza? Escucha activa. Escuchan, porque cuando alguien tiene un problema, además que el teléfono es anónimo, lo que necesita es ser escuchado y comprendido. Una vez le contaba yo un problema a una amiga y me dijo, no sé qué decirte. Y le dije, lo acabas de hacer, me has escuchado. Pues hace el teléfono Esperanza, te escuchan, ¿vale? Luego ya te pueden mandar al psicólogo o asesorarte o lo que sea, pero te escuchan. Mirad, la lesitimia consiste en una palabrota de estas que inventan los psicólogos o tal, que quiere decir analfabeto emocional. La persona no tiene capacidad de expresar qué es lo que siente. O sea, sí siente, pero no sabe lo que es. Entonces, porque dice algo físico, me duele aquí, me duele allá, que es lo que le cuenta el médico. Más gordo es cuando no son capaces de ponerse en lugar del otro, de sentir emociones, esos son los psicópatas. Mirad, esta carta se la escribió, la vi el otro día y me gustó para ponerla hoy. La escribió un profesor a unos padres. Pues la voy a leer, porque está muy lejos. Estimados padres, los exámenes de sus hijos comenzarán en breve y que sé que todos están muy ansiosos porque desean que les vaya bien. Es comprensible. Sin embargo, es muy importante que recuerden, por favor, que entre los estudiantes que se presentan a dichos exámenes hay un artista que no necesita entender matemáticas. Hay un emprendedor al que no le importa la historia o la literatura española. Hay un músico cuyas notas de física no le importan. Y hay un atleta cuya actitud física es más importante que la química. Si su hijo o hija saca buenas notas, genial. Pero si no lo hace, por favor, no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo. Dígale que no pasa nada, es solo un examen. Sus hijos están hechos para proyectos más importantes en la vida. Dígale que las notas que obtenga no son tan importantes. Dígale que lo ama y que no lo juzgará. Lo importante en la vida no es que una persona sea perfecta en todos los aspectos, sino que realmente se apasione con aquello que realmente le llene. Y aquello que realmente le llena a cada persona es sentido de la vida, que dijo Víctor Franklin, al que ha aludido muy bien Emiliano antes. Víctor Franklin sobrevivió a los campos de exterminio nazi, le preguntaba a la gente, luego en su gabinete, era un psiquiatra, ¿por qué no se suicida usted? Y siempre encontraba una respuesta como, por un libro por escribir, por ver a mis hijos crecer, por un proyecto, por mis padres, siempre hay un motivo.
Y ese motivo es bueno que lo encontremos cada uno al nuestro. Que no le digamos a la gente cuál tiene que ser, ni el que nos diga la sociedad, porque la sociedad está un poco removida, ya sabemos, sino el nuestro, encontrar nuestro sentido de la vida. Imaginad que un niño que no reconoce sus emociones, en sí mismo y en los demás. Peligro, ¿eh? Pues ocurre, por desgracia. Entonces hay que enseñarle a reconocer emociones en sí mismo y los demás. Imaginad un niño que no sabe lo que es la alegría o la tristeza. O que cuando llora le dicen, tú no llores, no llores. Ya verás cómo esto se pasa. No sientas miedo, tú. Ah, pero la ira sí, para pegar, la violencia, ¿no? A veces ocurre. Entonces, las emociones hay que aceptarlas, forman parte de la vida, son necesarias, no hay que ignorarlas, porque les permiten a uno salvar la vida, nos va la vida en ello. Bueno, había puesto aquí una foto del oráculo de Delfos, cuya a la entrada llegaban y decían un famoso lema, conócete a ti mismo. Es la primera fase, y conocerse a uno mismo comienza por conocer nuestras emociones. Mirad, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esa es la base en la que se basa el libro La Mesa de la Vida, Manual contra el Sufrimiento y la Desesperanza. Todos tenemos problemas, sin excepción. Y si alguien levanta la mano y dice que no tiene o no ha tenido nunca un problema, le digo, está mintiendo. Mentira gorda. Pero el dolor puede llevar al sufrimiento si sigue en intensidad, incluso a la desesperanza. La desesperanza es la pérdida de la esperanza. Y mirad, esta es la puerta del infierno. La puerta del infierno la hizo Rodin, pero se basa en Dante Alighieri, en un poema, el del infierno, en la Divina Comedia, que dice, oh vosotros que entráis aquí, abandonad toda esperanza. No podemos perder la esperanza. Mirad una cosa, la gente llega y dice, salud mental, no queremos decir que estamos deprimidos, que estamos tristes, ir al médico, ir al psiquiatra, al psicólogo. Ah, si voy al psicólogo se van a pensar que estoy loco. Y a veces decimos, cuando estamos mal, aguantamos. Esto ya se pasará. Mirad, una persona con depresión no es una persona triste, no es que tenga tristeza, es un síntoma, porque la depresión tiene otros síntomas, que es desinterés, incapacidad para el placer, dificultad para dormir, dificultad para comer, que puede ser comida en exceso o falta de comida, dormir en exceso o dormir muy poco, baja autoestima, falta de concentración, falta de atención, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre si una persona dice, no, ya se pasará, ya se pasará? Imaginaos lo contrario en la salud física. Una persona que se ha roto una pierna y dice, no, si esto ya se me pasará. Bueno, por ello, ¿por qué no vas al médico y te da un analgésico que te escayó la pierna? No, esto ya se pasará. ¿A que no lo hace? Porque le duele. ¿Y por qué? Si no le escayolan o le entablillan la pierna, no se le va a curar. Lo mismo hablamos si tiene diabetes, si tiene otra enfermedad grave. Pero ¿por qué en la salud física sí que vamos al médico y ante la salud emocional decimos, ya se pasará? Para pensar, ¿eh? Vamos a ver. A los jóvenes, me preguntaba hace un rato uno de los medios de comunicación que me han entrevistado, ¿qué ocurre con los jóvenes? ¿Cómo lo educamos? Digo, primero hay que vacunarlos. Pero no contra el COVID ni contra la gripe, sino contra la frustración. ¿Qué ocurre? A los jóvenes de hoy en día se les da de todo. Que no les falte de nada, que es mi forma de mostrar amor hacia mis hijos. Que no me falte de nada, que no sufran, como lo he pasado yo, que no lo pasen mal. Entonces se les da absolutamente de nada. Pero ¿qué ocurre? Como el problema siempre existe, tarde o temprano se van a enfrentar a situaciones en la vida como es el primer desengaño amoroso, el primer conflicto con sus iguales, el primer rechazo, en las primeras oposiciones, el primer desavenencia con el jefe, tener que madrugar, pero no estamos acostumbrados. Entonces no hay que darles todo, porque es que si cuando se acostumbran, esto es la felicidad, que me han dicho que es muy fácil de conseguir, sobre todo vienen los americanos, la felicidad es muy fácil de conseguir. Solo hay que desearlo. Se mueven cosas en el universo y entonces me dan lo que yo necesito. Mentira, cochina. No se puede dar todo porque es necesario que nos vacunemos contra la frustración y que fracasemos, porque fracasar no es un fracaso, sirve para el aprendizaje. Cuando algo nos sale mal es porque tenemos que aprender algo, porque tenemos que aprender a lo mejor a hacerlo mejor o cómo hacerlo, ¿vale?
Mirar, Luis Gutiérrez Rojas, no Rojas Marcos y otros, Luis Gutiérrez Rojas, un psiquiatra, en el libro La belleza de vivir, dice: a los hijos les enseñamos a buscar culpables y no a hacerles protagonistas de su vida. Queremos protegerles para que no sufran y hacerlo todo fácil, y eso les hace personas más infelices, más débiles y más vulnerables. Grandísimas palabras que cogí citado en el libro La mesa de la vida, porque me pareció que reflejan con una realidad, no crudeza, con una realidad pasmosa lo que hay hoy en día con la gente joven. La educación. En la educación a los hijos ocurre que no tienen resistencia a la frustración, porque a veces me llaman y me dicen, sobre todo cuando me entrevistan, oye, ¿por qué los jóvenes se produce tanto suicidio? Y digo, mira, hay varios elementos. Uno de ellos es que no tienen la resistencia a la frustración porque no se les ha vacunado, entonces luego no saben gestionar el primer conflicto o el segundo que se enfrentan en la vida. Y como hace poco me contaba el compañero con el que había escrito el libro Dejar de vivir o dejar de sufrir, que le había llegado un chaval con cortes en las ingles, 10 o 12 años creo que tenía, cortes en las ingles porque había perdido un partido de fútbol. No sabe gestionar porque le parece que su problema va a estar siempre eterno, va a ser siempre ahí. No se da cuenta que no saben gestionarlo. Por otro lado, la sobrevalorización de las redes sociales, que además se cuela el bullying las 24 horas del día. Necesito muchos like, como que el hambre de reconocimiento que dije al principio viniera por ahí. Por tener muchos likes es que la gente me quiere y me acepta. No tiene nada que ver. Entonces hay una sobrevaloración de las redes sociales, hay una exigencia y autoexigencia. Los padres queremos, como en la carta, que sean los mejores, que sean abogados, que sean médicos, que sean... No entendemos... Yo cuando era joven, yo escribía, me decían mis padres que si se podía vivir de escribir, que me dejase esas tonterías, que tú a lo tuyo, eso lo he vivido en propia carne. No sabemos gestionar las emociones, ya lo he dicho y no lo voy a repetir porque es tal. Y luego hay una crisis de valores y de ética que es necesario enseñar y recuperar. Los jóvenes les falta, y los valores que es solidaridad, bondad, justicia, compañerismo, ética, etcétera, etcétera, etcétera. Me preguntaba hace un poco uno de los periodistas que qué hacía con su hijo cuando ya es adolescente. Hablar. Diálogo, para que comprenda, para que vea, para que entienda. Porque ya esa edad ya es menos moldeable. Voy a ir terminando. El sufrimiento cree en los chavales que el problema va a estar toda la vida ahí, que va a ser siempre así, que no se va a pasar. Oye, aunque tengas bullying, no vas a estar toda la vida en el colegio ni en el instituto. Con tus padres no vas a estar siempre. Cualquier problema no va a permanecer siempre, pero tiene una idea falsa de permanencia en el tiempo de los problemas que tienen. Y por otro lado piensan que si no están aquí, que se suicidan, su pérdida va a ser muy fácil de superar. Porque bueno, sí, lo van a pasar mal mis padres al principio, pero luego van a estar bien. Como he dicho antes, mentira cochina. Vamos a ver, un cuento final. Todos y todas somos necesarios. No, yo es que no valgo para nada, yo soy una mierda. No. Y os voy a contar un cuento. En una iglesia de Salzburgo invitaron por Navidad un organista importantísimo de nivel internacional. Empezó con el ambiente de incienso, la noche del día de Navidad, el gran concierto, la música de órgano, todo el mundo impresionado. Y detrás hay un abuelete, un viejecito, que cumple la función de darle al fuelle, porque sabéis que el órgano, que es el instrumento más complejo que se había fabricado en la humanidad hasta que llegó la revolución industrial, necesita que entre el aire para que suba por los tubos y al retirar clavijas y dar las teclas suena la música. Pues el abuelete que estaba dándole al fuelle para que entrase aire, en el intermedio se acercó al concertista y le dijo: qué gran concierto estamos dando esta noche, maestro. El otro montó en cólera, entró en lo que se llama la rabia porque vio una agresión. ¿Cómo que estamos dando? ¿Acaso no soy yo el que está interpretando? Y el abuelete le dijo: usted perdone, maestro, perdone. Y se retiró. Al volver del intermedio, el concertista se puso el órgano,
esperando que aquello retumbase como había hecho, tocó y aquello no salía nada, ningún sonido, porque no entraba aire en el órgano. Y se fue detrás, donde no se veía, el abuelete estaba tumbado tranquilamente, sin darle al fuelle. Y entonces le dijo: tiene usted razón, esta noche estamos dando usted y yo un grandísimo concierto. Y entonces el otro empezó a tocar y ya soy buenísimo. Creo que es un ejemplo de que todos y todas somos necesarios. Esos son los dos libros que, por desgracia, no sabemos por qué, tenían que estar ahí en la mesa y algunos se los podría llevar firmado. Para mí es un honor. Mañana, si llega, no pasado, bueno, estará María Guerrero, una gran compañera mía, amiga, y que tuvimos la casualidad de estudiar juntos en Murcia, o sea que nos vuelven a reunir aquí en día diferente. Si no, lo podéis pedir en cualquier momento, os llega, está en todas partes. No tengo nada más que decir, sino gracias, está muy a gusto. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora.